En primer lugar, buenas tardes a todas, a todos los que están aquí reunidos para este primer coloquio que tenemos por parte de la Escuela de Psicología para dar a conocer la temática altamente relevante, altamente apremiante incluso en la realidad de Chile, de Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que incluso a nivel mundial, pero las realidades que nosotros conocemos de mucho más cerca y que aquí las vamos a conocer desde sus protagonistas, por decirlo de alguna manera, es la temática de la psiconcología y los cuidados paliativos. ¿Bien? En ese sentido, yo quería darles, además de la bienvenida, presentarles también a nuestras dos ponentes, que son dos personas que para mí son muy queridas ambas. A ambas las conocí en las aulas, por decirlo de alguna manera, a una como compañera de estudio y a otra como profesora. Pero además de eso, además de, digamos, de mi subjetividad, también les puedo comentar que a estas dos personas yo he podido darme cuenta de la increíble labor que han realizado en un tema que, como les comentaba, no es un tema fácil de trabajar, es un tema que implica además el trabajo interdisciplinario, que es un tema, ustedes lo saben, que para nosotros los psicólogos la interdisciplina siempre nos apremia. Y además de lo anterior, tenemos también esta situación en donde los cuidados paliativos no solo se relacionan directamente con la psiconcología, que es como donde se podría, digamos, sacar más lustre o donde se le podría ver más el vínculo, sino además está siendo un tema que está relacionado con muchos factores. Hoy en día, en pandemia, el COVID nos ha puesto en esta situación y nos ha forzado a trabajar de esta manera pensando en los cuidados paliativos como parte del quehacer también del psicólogo, no solo de los equipos que trabajan directamente el área de salud, desde las profesiones de salud propiamente tal. En ese contexto, yo quisiera presentarles, bueno, primero darle la bienvenida también a Evelyn Enríquez, que es nuestra coordinadora de vinculación con el medio, que está aquí presente, Alberto Aguirre, que es el director de vinculación con el medio, que nos está prestando todo el apoyo instrumental, y tenemos también a nuestras ponentes que nos van a traer su situación, su visión en terreno, desde un punto de vista, insisto, como mucho más abierto, y también esperamos que ustedes lo perciban así, ¿okay? No se va a trabajar una temática específica, sino que ellas nos van a hablar de sus experiencias. Nos gustaría, eso sí, que esto fuera la puerta de entrada a temas mucho más específicos relacionados con la psiconcología y los cuidados paliativos, y para eso es que las tenemos acá. Bueno, tenemos a la psicóloga magíster Blanca Torres Noguesa, quien está conectada con nosotros desde España. Ella, en la información que ustedes presentaron, ella está todo el resumen de su currículum, porque obviamente un currículum completo tan extenso y con tantos detalles no cabe allí, pero ella tiene una experiencia de muchos años en un hospital oncológico que además la complementa con la instancia colegiada de formación en psiconcología en un momento donde no estaba del todo desarrollado. Y también tenemos a Carolina Mazón, quien trabaja en el Hospital del Tórax, en psiconcología y cuidados paliativos, y que también ha desarrollado como una carrera, digamos, yo no les voy a decir que ascendente, porque ella siempre estuvo en un alto nivel, incluso como estudiante, pero sí una carrera de compromiso. Es más que nada, yo les diría que lo que destaco en ella, además de su excelencia académica y profesional, es el compromiso con el que ella ha llevado a cabo todo lo que ocurre, y por lo tanto vamos a empezar por esta vez con Carolina, y ella va a hacer esta descripción. Hola, eh, un placer conocerlos a todos. Gracias por la invitación a Carolina, a la Universidad Miguel Cervantes, por la oportunidad de participar. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Carolina, yo soy psicóloga y trabajo hace un par de años ya en el hospital, en el Instituto Nacional del Tórax, en cuidados paliativos. Y desde ahí, un poco esta invitación es contar esta experiencia que tiene trabajar en esta área. Principalmente yo trabajo con pacientes oncológicos, cáncer de pulmón específicamente,
ya que nosotros somos un hospital de especialidad respiratoria, así que ahí todos nuestros pacientes que llegan, en general son pacientes que llegan en un estadio más bien avanzado, y algunos que vienen en un estadio un poco más temprano, pero la mayoría ya vienen con el diagnóstico y con un cáncer avanzado. En general, contarles un poco que la psico-oncología acá en Chile, bueno, lleva ya un par de años, desde los años 80 más o menos que se ha iniciado, pero en los últimos 20 años ha sido fundamental el desarrollo que ha tenido y que se ha ido incorporando a nivel nacional. La mayoría de nuestros hospitales públicos trabajan y tienen las unidades de cuidados paliativos, pero además trabajan con un equipo multidisciplinario que permite en el fondo poder abordar la integralidad de las necesidades del paciente y su familia. En este caso, nosotros particularmente en nuestro hospital tenemos un equipo multidisciplinario y trabajamos desde una mirada también interdisciplinaria que nos permite también abordar la integralidad del paciente, de la persona que viene con esta patología oncológica y su familia, cuidadores o personas significativas. Esto no solamente está enfocado a poder abordar a la persona con cáncer, sino que también a su entorno más próximo. ¿Por qué? Porque la persona también vive en un contexto, tiene un entorno vital, y porque también necesitamos abordar todo lo que conlleva un diagnóstico de cáncer. En general, el trabajo se hace en el equipo con enfermeras, TENS, las médicos paliativistas, químico farmacéutico, y en este caso yo que soy la psicooncóloga, y con el apoyo de trabajo social cuando tenemos situaciones que en el fondo necesitan el abordaje social comunitario de los pacientes y la familia. Cuando nosotros abordamos el diagnóstico, lo abordamos claramente desde un espacio ya que está mucho más comprometida la salud de la persona, y eso genera mucha incertidumbre, genera mucho terror, genera mucho sentimientos de tristeza, principalmente hacia la amenaza de la muerte. En general, nosotros acá, a mí en la experiencia me ha pasado que si bien los cuidados paliativos acá a nivel nacional, están instaurados tanto en la red privada como en la red pública, y a nivel mundial, obviamente que ya hay países más desarrollados en la línea de cuidados paliativos, aún la gente no los conoce, aún las personas no saben en qué consiste, y ahí también tenemos una labor fundamental que es la psicoeducación, principalmente porque nosotros tenemos este estigma que el cáncer va asociado inmediatamente a la muerte. Una persona diagnosticada con cáncer prácticamente es una persona que está sentenciada a morir ahora ya. Y eso no se ajusta a la realidad, principalmente porque hay avances en la medicina que permiten tratar y generar calidad de vida, principalmente en las patologías oncológicas. Si bien el cáncer de pulmón es un cáncer que en una etapa más bien avanzada no tiene una línea curativa, sí mantiene un tratamiento que permite poder entregar calidad y bienestar, disminuir la sintomatología física, que principalmente es la sintomatología respiratoria, y permite también aumentar la sobrevida. Y eso también es necesario trabajarlo desde el día 1. Y muchas veces también está este concepto un poco equívoco con respecto a que las personas solamente cuando van a fallecer deben ingresar a los cuidados paliativos. Y eso también es catastrófico, porque una persona con una enfermedad crónica compleja como lo es el cáncer debiese ingresar desde el diagnóstico, perdón, desde el día 1, principalmente porque durante todo el proceso de la enfermedad la persona va a manifestar y va a tener reacciones psicoemocionales, espirituales y físicas. Por lo tanto, no podemos desestimar que durante el periodo previo la persona no lo va a necesitar. Necesitamos visualizar, necesitamos trabajar, y eso particularmente es lo que hago yo en mi quehacer,
Principalmente porque, muchas veces los pacientes son derivados también de forma tardía por las unidades de oncología. Eso pasa a nivel, eso es transversal, o sea, el paciente que recibe el tratamiento oncológico recibe los tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos, terapias de inmunología. Los pacientes en el fondo cuando ya van en una línea de avance de la enfermedad, recién ahí son derivados. Y muchas veces todo el proceso previo, en este caso, por ejemplo, un año antes que ya estaban con tratamiento, es un año que el paciente ha tenido manifestaciones, ha tenido también cambios importantes en su dinámica, en su rutina, en su funcionalidad. Y eso debe ser siempre trabajado en conjunto. Acá, nuestros pacientes, bueno, los cuidados paliativos acá en Chile es un GES, que significa que es una garantía explícita de salud y es el cuarto GES. Por lo tanto, lo tenemos hace años. Curiosamente, recién octubre del 2019, cáncer de pulmón fue diagnosticado como una patología GES, el cual es una de las segunda causas de muerte a nivel nacional. Bueno, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es la segunda causa de muerte a nivel nacional en Chile. Y el cáncer que se presenta con una de las mayores mortalidades es el de pulmón, siendo el primero el de estómago y el de mama, ¿ya? Entonces tenemos cánceres que son súper importantes acá, que hay que tratar, que hay que trabajar y que en el fondo no se visualizan como una prioridad. Ahora está ingresado. Como está ingresado, nuestros pacientes ingresan por GES. Por lo tanto, todas las personas acá en Chile que tienen una patología oncológica tienen derecho a ingresar a los cuidados paliativos, independiente de que estén o no en su final de vida, sino que desde el momento del diagnóstico. Por lo tanto, acá el tratante debe derivar y debe hacer el ingreso a las unidades de cuidados paliativos que corresponden a cada persona según su lugar donde reside, en región o en la región metropolitana y sus hospitales base. ¿Por qué? Porque necesitamos abordarlo desde precisamente esta mirada holística, desde la mirada biopsicosocial y no desde una mirada más bien biomédica, que es lo que ocurre principalmente en algunas patologías. El cáncer tiene una alta morbilidad y mortalidad, por lo tanto necesitamos también ir abordando no solamente la patología en sí misma, sino que también las que subyacen, porque muchas veces se pueden complicar o se pueden exacerbar por otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente de cáncer de pulmón se exacerba, por ejemplo, además porque es un paciente POC, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, o por ejemplo, ahora que tenemos COVID, muchos de los diagnósticos han sido diagnosticados por COVID o se han diagnosticado tardíamente por COVID, porque obviamente estamos en una situación sanitaria actual donde muchas veces se han tenido que desplazar o se han tenido que, por ejemplo, reagendar horas en el cual la persona tenía asignada un escáner o tenía asignado algún otro tratamiento para poder diagnosticar, en este caso, una sospecha de cáncer, principalmente de pulmón. Por lo tanto, tenemos hartas cosas acá. Tenemos el diagnóstico tardío, tenemos el diagnóstico también que viene asociado a otra patología. Muchas personas, por ejemplo, en mi caso de pulmón, muchas personas descubren que tienen cáncer de pulmón porque se pegaron, porque se cayeron, porque tenían neumonías recurrentes o tenían enfermedades respiratorias recurrentes, o porque muchas veces esto viene desde antes y no hay una promoción y prevención de la salud. Eso también es súper importante, eso también lo trabajamos activamente. Todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud, con la prevención y con la psicoeducación en torno a los estilos de vida saludables. Y todo esto engloba la psicooncología y todo esto engloba los cuidados paliativos.
precisamente porque no podemos solamente trabajar o entender a la persona desde la patología, sino que desde todo lo que conlleva hasta que llegó esa patología. Por eso tenemos que tener una mirada amplificada, principalmente yo trabajo con esta persona que viene con una historia, viene con un contexto. Muchos, por ejemplo, de nuestros pacientes vienen con un duelo, por ejemplo, reciente, porque uno de sus familiares también falleció de cáncer. Por lo tanto, también hay un temor latente y tácito de que van a vivir la misma experiencia muchas veces traumática de sus familiares. Hay personas que no han recibido los cuidados paliativos en el manejo del alivio del dolor total, por lo tanto muchas veces fallecen con sufrimiento porque se desconoce precisamente lo que podemos hacer en estas unidades, en estos trabajos multi, inter y transdisciplinarios, ¿ya? Porque tenemos una combinación tremenda de quehaceres acá y tienen esta idea, esta fantasía de que su proceso también del cáncer va a ser absolutamente dramático y eso también hay que trabajar. Acá una de las principales que se puede visualizar en manifestación y reacción emocional tienen que ver con la ansiedad, con las angustias, con las depresiones asociadas a la pérdida de la autonomía, a la pérdida de la funcionalidad, a la pérdida también que tiene que ver con esta expectativa de vida que muchas veces se ve limitada por esta enfermedad que aparece y que te modifica todo el escenario. Yo trabajo principalmente con adultos mayores, porque generalmente los adultos mayores son las personas que son diagnosticadas de cáncer de pulmón por una historia crónica de tabaquismo y otras que son genéticos o ambientales, pero sí también trabajo con mucha gente joven. Es increíble la cantidad de gente joven diagnosticada con cáncer de pulmón. O sea, 30 años, 35, 40 años, 50 años. Muchos de ellos ya fallecieron. El año pasado falleció una paciente de 36 años, con 2 hijos, matrimonio, cáncer de pulmón, de 45, de 55, o sea, estamos hablando de gente joven, de 18 años, de 20 y algo. Entonces, en general tenemos un rango etario bien amplio, o sea, no podemos decir que solamente un solo sector es el que padece, por ejemplo, en este caso, el cáncer. Si bien la mayoría son adultos mayores, estoy hablando de 60 años hacia arriba, que son personas jóvenes, personas muchas veces funcionales, que trabajan, que tienen una vida activa en todo sentido, entran en un estado de angustia, depresión y de incertidumbre que los consume y que muchas veces eso no se trabaja a tiempo. Es importante poder ir visualizando también y poder ir pesquisando en el camino también cuáles son las otras situaciones que pueden exacerbar esta sintomatología. Por ejemplo, un duelo no trabajado, el fallecimiento reciente, por ejemplo, por COVID. Tengo pacientes que sus familiares han fallecido por COVID y ellos siguen vivos con el cáncer, entonces también pérdida de la familia. O sea, tenemos aquí líneas súper delicadas de trabajo, también muy humanas, que se deben ser hechas desde la compasión, desde la empatía, porque estamos trabajando con personas que sienten, que piensan, que creen y que hay que darles significados distintos a lo que viven. En general, el trabajo es muy personalizado, tratamos de abordar a cada persona que ingresa a nuestra unidad desde una manera muy cercana. Somos poquitos en la unidad, por lo tanto, también nuestra población no es tan grande, pero sí va en aumento. O sea, tenemos ya más de 250 pacientes, los cuales todos se ven, todos se atienden y que todos vienen con una significación de la enfermedad de forma muy particular. No podemos también colocarlos a todos y que todos van a pasar la misma situación. Principalmente el cáncer de pulmón, si bien tiene síntomas transversales, la enfermedad se presenta en todas las personas de manera súper distinta. Y también, por ejemplo, el cáncer de pulmón es un cáncer que genera, bueno, todos los cánceres, pero en general el pulmón genera, por ejemplo, metástasis cerebrales,
Entonces también es súper impactante cuando a una persona, un paciente le dicen que tiene compromiso cerebral, una metástasis cerebral. Entonces automáticamente es como que casi ya no van a poder razonar, no van a poder pensar y su actividad cognitiva se va a ver comprometida a un nivel que no van a poder seguir haciendo nada y solo quieren morir. Por lo tanto, eso también son ideas fatalistas que hay que trabajar porque eso en la realidad no ocurre, ¿ya? En la realidad eh, actual, que tiene que ver con que si hay una lesión se trata y hay tratamientos que se pueden ir manejando. ¿Todos evolucionan de forma distinta? Sí. Por lo mismo, con cada evolución hay que tratarlo de forma única. Desde ahí, que nosotros potenciamos harto nuestros cuidados paliativos en el hospital, yo me he encargado desde hace mucho tiempo de poder crear una conciencia de lo importante que es, que no sé si Blanca en algún momento también lo va a tocar, pero que lo puede compartir. Siento que los cuidados paliativos es el pilar base de la salud, porque todos vamos a necesitar cuidados paliativos, en el fondo. No solamente oncológicos, sino que también los no oncológicos, porque todos vamos a morir, o sea, somos seres finitos. Por lo tanto, nuestra calidad de vida tiene que ir potenciada hacia ese bienestar, integralidad, calidad de vida, desde una mirada también que incorpore todas las dimensiones del ser humano. Somos multidimensionales, somos personas que tenemos muchas áreas que trabajar y en general una de las cosas que particularmente pasa con la oncología es que las personas se ven 100% enfermas y la verdad es que tenemos que potenciar que si bien hay una enfermedad que compromete muchas veces la funcionalidad física, emocional, psíquica, espiritual, moral, valórica incluso, también tenemos otras áreas que siguen sanas, otras áreas saludables que tenemos que trabajar y tenemos que volver a significar desde lo esencial del aquí y ahora que vive la persona. Y por eso el trabajo es tanto hacia el paciente, hacia la persona, y desde lo ambulatorio, o sea, particularmente en mi trabajo yo veo pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, visitas domiciliarias y una activación tremenda, lo que decía antes, un poco de visualizar los cuidados paliativos en generar charlas psicoeducativas, talleres para los pacientes, talleres para las familias, talleres de duelo. Yo también trabajo activamente duelo, obviamente con el paciente en el proceso de enfermedad y el duelo real por el fallecimiento del ser querido, en este caso con la familia. Se trabajan las voluntades anticipadas, el síndrome del cuidador, tratar de generar estrategias de afrontamiento ante los cambios propios de la enfermedad y los cambios propios también del ciclo vital, entendiendo de que, por ejemplo, tengo pacientes de 90 años que no entienden por qué ya no pueden caminar. Claro, tenemos el ciclo vital, pero también tenemos la enfermedad limitante. Entonces, bueno, vamos entrando en esta conciencia de hacernos cargos también de las propias limitaciones que vamos presentando. Y desde ahí que poder generar estrategias, poder ayudar a la población, a la comunidad a que tome conciencia, por ejemplo, también de los estilos de vida saludables, permite también que las personas vayan cambiando dinámicas de riesgo, conductas de riesgo, por otras que sean productivas, que sean protectoras y que nos ayuden cuando llegamos al proceso de fin de vida, sea de una manera armónica, tranquila, acompañada, apoyada, tanto individualmente en el ser interno y externo, como por el entorno que te acompaña en el cuidado. Eso por lo menos desde mi quehacer. Ya llevo 5 años como paliativista. Yo siempre digo, soy psicóloga paliativista de corazón. Siento que es lo que me mueve, lo que me encanta es poder acompañar. Muchas veces no tenemos las respuestas, muchas veces no podemos trabajar con algunos pacientes por las resistencias propias, pero sí podemos acompañar en la medida de lo posible para poder favorecer que la persona tenga un buen morir.
un morir digno en el tiempo que ocurra. Ya tenemos que entender que hay personas que pueden estar años con el cáncer, otras que pueden estar una semana, un mes. Todo depende de la situación general de salud de la persona y las complicaciones o el estadio, también el estadio donde está el cáncer, el compromiso. Y siempre tener una comunicación abierta, una comunicación horizontal, una conversación que va enfocada también a poder comunicarte con tu equipo para que eso pueda ser abordado por todos de una manera inter, pero también comprensiva, ¿ya? Porque por lo menos yo lo que he hecho es tratar de siempre de luchar por una mirada siempre biopsicosocial. Acá la mirada biomédica no nos sirve. No nos sirve porque si nos enfocamos solo en la patología física, en el órgano, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso por lo menos desde mi quehacer general, súper general. Muchas gracias, Carolina. Les recuerdo la posibilidad que tienen de comenzar a hacer preguntas o comentarios por el chat, mientras, porque esto va a ser manejado, ya lo comentamos al final. Pero ahora dejo a Blanca Torres, que nos va a explicar su experiencia desde el Hospital Oncológico Luis Racetti en Caracas, cuánto tiempo duró y un poco en qué consistió, y también probablemente estableciendo nexos, similitudes con el trabajo que hace Carolina. Bueno, gracias Carolina por tu invitación. Teníamos mucho tiempo sin vernos, me encanta que sea bajo estas circunstancias. Y sobre todo hablando de este tema que me apasiona, ¿no? Carolina, mientras Carolina estaba conversando, pues yo revivía muchas cosas de lo vivido durante todos esos años. Indudablemente que las experiencias se solapan en muchos momentos, respetando las diferencias, ¿verdad? De las diferentes particularidades de ambos países. Pues sí, yo llego a la psiconcología, o la psiconcología llega a mí en el año 2005, cuando llego a trabajar al Hospital Oncológico Luis Racetti. Es un hospital, un hospital pequeño realmente, que pues es dedicado a todo lo que es oncología, desde pediatría, también para adultos, y se ven pues todo tipo de cáncer, ¿no? Inicialmente, la labor allí, a pesar de ser un hospital oncológico, no, parece mentira, pero en ese momento no había atención psicológica de ningún tipo para los pacientes. Entonces, la directora de aquel momento, muy consciente de la situación, ella pues llama al doctor Rubén Malavé, el psiquiatra, y me llama a mí para que formemos parte de la atención psicológica, brindar la atención psicológica a los pacientes. Claro, nosotros en aquel momento, estoy hablando del año 2005, como bien lo decía Carolina, la psiconcología viene ya desde los años 80, más sin embargo en Latinoamérica eso no era algo que se conociera. Y cuando nosotros empezamos a trabajar como un simple servicio de psiquiatría de enlace, pues nos dimos cuenta de que algo estaba faltando, de que los pacientes con cáncer tienen ciertas peculiaridades que nos exigían mucho más. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a buscar, empezamos a investigar, empezamos a hablar con las personas que estaban en el área, que eran pocas personas realmente las que estaban en el área. Fíjate tú que en aquel momento solo existían en el país 2 psicooncólogas, era todo lo que había, que se habían formado en la Universidad Complutense de Madrid, donde estaba el máster de psicooncología, y eran las personas que llevaban la batuta en Venezuela, ¿no? Sobre todo en Caracas, ni hablar del interior del país. Entonces nosotros empezamos como que a escudriñar, empezamos a formarnos en lo que era la psicología, y nos dimos cuenta que era lo que nosotros intuíamos que nos hacía falta. Y empezamos a asistir a congresos, empezamos a involucrarnos en diplomados. Tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los
los congresos de la AIPOS, que es la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, y allí conocimos de primera mano a todos esos referentes que nosotros habíamos visto a través de sus publicaciones, a través de sus investigaciones. Conocimos a Jimmy Holland, que es la fundadora de la psico-oncología. Conocimos a María Dietril en Madrid. Ella nos recibió, nos asesoró, nos brindó mucha información. Estuvimos en el hospital donde ella es directora del máster de psico-oncología. Ella nos mostró el hospital, nos mostró las diferentes actividades que ellos estaban haciendo, que hacían hasta el momento, cómo formaban a los futuros psico-oncólogos, y entonces eso nos sirvió al doctor Rubén y a mí, como nos abrió las puertas a toda una gama de actividades que nosotros podíamos hacer en nuestro servicio. Entonces, a partir de allí, nosotros, bien sensibilizados en el área, formamos lo que es hoy en día el servicio de psico-oncología del oncológico Luis Racetti. Entonces, como teníamos también el apoyo de la directiva del hospital, empezamos a solicitar que otros profesionales se anexaran a nuestro servicio. Y fue así como que poco a poco se fue agrandando día a día el servicio. Entonces, desde un psiquiatra y una psicóloga que iniciaron, se fueron anexando otras psicólogas, se fue anexando una socióloga, se fue anexando una trabajadora social, terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta. Entonces, fuimos agrandando nuestros servicios, echando mano de esa interdisciplinariedad de que hablaba Carolina, y entonces ese servicio se fue fortaleciendo día a día. Entonces nos dimos cuenta que esa atención inicial que nosotros brindábamos solo a los pacientes, cuando tuvimos más recursos, pudimos entonces brindársela no solamente al paciente, sino también al familiar, al cuidador principal y también al personal de salud. Nosotros logramos, con un trabajo bien de hormiguita, porque inicialmente, si nosotros que estábamos en el área no conocíamos la psico-oncología, pues mucho menos los médicos y el personal sanitario en general, enfermeras, técnicos, radiólogos. Entonces nosotros fuimos haciendo esa labor de psicoeducación, fuimos dándonos a conocer, incluso hacíamos trípticos, hacíamos conferencias en esa labor de psicoeducación, para que todo el personal del hospital estuviese en sintonía con nosotros de lo que realmente estábamos haciendo y de qué es lo que realmente necesitaba el paciente y sus familiares. Entonces, empezamos formando a los pacientes. ¿Qué hicimos? Pues nos dimos cuenta que cuando el paciente llegaba, por supuesto, con toda una serie de reacciones emocionales ante el impacto del diagnóstico. Carolina hablaba pues de lo que está ligado culturalmente. Aún hoy en día, la palabra cáncer, el diagnóstico de cáncer, imagínate eso, pues, en los años 2004, 2005, 2006. Eso estaba todavía pues bastante asociado, un diagnóstico de cáncer con la cercanía de la muerte, ¿no? De la muerte inminente. Entonces nosotros hacíamos una charla de inducción a todos, logramos que esto fuese para todos los pacientes. Cuando el paciente ingresaba al hospital a su consulta de admisión, automáticamente se iba a generar una cita con el servicio de psico-oncología. Entonces, en esa cita se daban charlas tanto al paciente como familiares, donde se explicaba qué era la enfermedad, en qué consistían los tratamientos, sobre todo lo que era quimioterapia, radioterapia y cirugía, cuáles eran las reacciones emocionales que ellos iban a manifestar, qué era lo que se esperaba de ellos como pacientes, se les explicaba un poco cómo funcionaba el hospital
y se les dejaba claro que ellos como pacientes en algún momento podían necesitar de asistencia psicológica y que para eso había específicamente un servicio que estaba allí para ellos, para sus familiares y que podían echar mano de ese servicio, ¿sabes? Entonces, ya los pacientes sabían a qué atenerse, sabían que funcionaba ese servicio y muchos acudían de primera mano al servicio. Luego de esta primera aproximación con el paciente, la segunda cita que se le daba por nuestros servicios era para un entrenamiento que lo hacían las terapeutas ocupacionales en respiración y relajación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros pacientes, dentro, digamos, de la mayoría de los diagnósticos que teníamos en el servicio, se encontraban reacciones adaptativas y sobre todo de ansiedad o de depresión. Entonces, bueno, tenemos que entrenar a los pacientes en cómo manejar esa ansiedad propia del inicio de un tratamiento, o la ansiedad ante una cirugía, ante una amputación, ante un futuro duelo en el caso de los familiares. Entonces, ellos asistían a un proceso de entrenamiento de unas 3-4 sesiones donde se les explicaba cómo ellos podían relajarse para lograr disminuir esos niveles de ansiedad. También teníamos como actividades, por supuesto, además de la atención psicológica y psiquiátrica individual, pacientes y familiares, hacíamos, y esto lo aprendimos a medida que fuimos viajando a otros sitios, asistiendo a congresos. Quizás nosotros inicialmente hacíamos como más énfasis en las actividades individuales, pero logramos comprender que a través de las actividades grupales, ya sea terapéuticas, ya sea recreativas, también podíamos lograr cosas. Entonces empezamos a hacer grupos, empezamos sobre todo con patologías similares, empezamos a hacer grupos de pacientes de mama, empezamos a hacer grupos de duelo para pacientes y familiares, y también vimos que obteníamos buenas respuestas con esto, ¿no? Lo que era la terapia ocupacional también fue un buen trabajo que se hizo dentro del servicio con pacientes a través de diferentes actividades de tejido, de manualidades, de cocina. Ellas también hacían una importante labor de rehabilitación con las pacientes de mama o pacientes que habían perdido algún miembro que le había sido amputado. Nuestras terapeutas hacían labores maravillosas con esos pacientes. Luego también teníamos intervención con los diferentes servicios que así nos lo solicitaban, porque bueno, no solamente los pacientes se estresan y sus familiares, sino que también el personal de salud se nos estresa. Y a veces hacen lo que se llama el síndrome de burnout, que logran quemarse cuando tienen mucha carga de trabajo. Entonces esa parte emocional de lidiar con el sufrimiento, con el dolor de los pacientes. Y bueno, no es un secreto que en Venezuela pues los recursos, y en la medida que fueron pasando los años, los recursos fueron mermando, los especialistas estaban con las manos atadas muchas veces y tenían que lidiar con eso, ¿no? Cómo resolver muchas veces los problemas de los pacientes, cómo encarar con los pacientes el hecho de que no habían recursos, el hecho de que no se les podía dar el tratamiento más adecuado. Entonces también hacíamos intervenciones a nivel de los diferentes servicios, los servicios de radioterapia, por ejemplo, de quimioterapia. Trabajamos con la gente de medicina interna y a razón de muchas solicitudes, no solamente los asistíamos en cuanto a la parte más terapéutica, sino también a nivel de formación. Entonces nos involucramos en los posgrados de medicina interna, de pediatría, de cuidados paliativos, y hacíamos intervenciones donde hacíamos seminarios
aspectos que quizás ellos no manejaban tan bien como si lo podemos manejar más los psicólogos, como son los aspectos del manejo de las emociones, tanto propias del personal como de los pacientes y sus familiares, como las estrategias de comunicación para dar malas noticias, por ejemplo, o cuando un tratamiento no está haciendo el efecto que se espera, hay que cambiar tratamientos. ¿Cómo abordar eso con el paciente? Cómo manejar el duelo, cómo manejar que el paciente con el que has trabajado tanto tiempo, pues lamentablemente va a fallecer. Y todos estos tópicos los manejábamos a través de seminarios que se hacían de manera mensual con los especialistas. Otra de las actividades que hacíamos y que creo que en eso rompimos un poco el estereotipo de lo que es la atención al paciente siempre dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Es que sacábamos a los pacientes, a los que estaban en condiciones, los sacábamos del hospital y, por ejemplo, programábamos actividades del Día de la Madre. Entonces nos llevábamos a los pacientes para un sitio de Caracas muy lindo, que es el Cerro El Ávila, y hacíamos actividades al aire libre con recreadores, y se creaba una sinergia bien bonita entre todos los pacientes, pues todos colaboraban en hacer las actividades, en llevar el refrigerio, y, y no solamente ese sitio, lo llevábamos a otro sitio y ellos podían compartir, ¿no? Y enfatizábamos en el hecho de que no todo es dolor, sufrimiento, tratamiento, sino que la vida continúa y se podían hacer otras cosas. En todo este contexto y claro, en esta evolución que tuvimos como servicio, un servicio de psiconcología, en el cual íbamos siempre aprendiendo cosas y que íbamos poniendo en práctica a través de los años, también aprendimos algo que es bien importante, que es a echar mano de los recursos que nos brindaba la comunidad. Y en ese sentido, algunos porque se ofrecieron y otros porque los buscamos, siempre teníamos a personas que nos colaboraban. Entonces, por ejemplo, entendimos en ese momento lo fuerte o lo importante que es la labor del voluntariado. Entonces, teníamos ONG, sobre todo en el ámbito de las pacientes de mama, estas fundaciones que hay varias en Venezuela para el cáncer de mama. Ellas nos colaboraban mucho para hacer sobre todo las actividades fuera del hospital, también muchas dentro, porque teníamos la vivencia de esas mujeres que habían pasado por el cáncer de mama, eran muy valiosas con estas pacientes que estaban iniciando su tratamiento. Entonces era una forma en la que ellas se sentían bien ayudando a otras personas y que a estas pacientes, por supuesto, el identificarse con una persona que ya superó la enfermedad, que estaba sana, que estaba haciendo una labor bien constructiva, pues se identificaban con eso y les hacía de mucho bien. Y no solamente eso, sino que nosotros teníamos a otras personas, no solamente las ONG, sino las mismas personas que habían sido pacientes de nuestro servicio, una vez que salían de su tratamiento, ellas querían colaborar siempre con el servicio, con las actividades que hacíamos. Desde su punto de vista, si una era, por ejemplo, hacía manualidades, pues ella se ofrecía para venir a enseñar manualidades a las otras pacientes. Si había un paciente que tenía una pizzería, recuerdo, por ejemplo, él venía los días que podía y nos llevaba pizza para las pacientes. Y así muchas cosas que fuimos engranando en colaboración con nuestro servicio para brindarle el bienestar al paciente. Otra de las cosas que nos dimos cuenta que nos hacía falta
era más investigación, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros íbamos a congresos y veíamos los trabajos que hacían otras personas en otros servicios, nos dábamos cuenta que nosotros hacíamos lo mismo, pero la diferencia era que nosotros no lo medíamos, nosotros no lo plasmábamos en un trabajo y por supuesto era como que no existía, ¿no? Entonces, empezamos a hacer investigación y empezamos a publicar lo que estábamos haciendo en nuestro servicio. De esta manera, pues, fuimos desde un servicio que empezó de la nada, nos fuimos transformando en un verdadero servicio de psico-oncología que en su momento pues fue referencia para otros servicios, porque creo que en ese momento pues había atención psicológica en el otro oncológico que era Padre Machado, pero no había un servicio como tal, porque de hecho, como te dije, habían pocos psico-oncólogos en ese momento. En esta interín también logramos, gracias a la iniciativa de la psicóloga Giselle Luna, que lamentablemente ya no está con nosotros, ella tenía como la iniciativa de unir a todas las personas que estaban trabajando en psico-oncología en ese momento. Y a partir de esa iniciativa, y agrupar a todos los que estábamos trabajando en el área, surgió entonces lo que es la Sociedad Venezolana de Psico-Oncología, que después de mucha lucha, porque bueno, las cosas en Venezuela no son tan fáciles, logramos formar la Sociedad Venezolana de Psico-Oncología, y creo que eso fue bien importante para lo que es la historia de la psico-oncología en Venezuela, ¿no? Y a través de la Sociedad Venezolana de Psico-Oncología, y con el esfuerzo de todos los que estábamos allí, logramos que con la Universidad Metropolitana se hiciera, y bajo la dirección de la licenciada Guadalupe Pérez, se hiciera el diplomado en psico-oncología. Entonces el diplomado en psico-oncología, y donde todos nosotros éramos docentes, era una cosa muy bonita, muy bien organizada, de mucho nivel, y allí se formaron varias cohortes de psico-oncólogos, que son los que actualmente están funcionando en los diferentes centros donde se imparte radioterapia o quimioterapia, o donde hay una unidad de oncología en el país. Ellos fueron formados en esos diplomados. Bueno, como muchas cosas en el país, actualmente el diplomado no está funcionando, pero digamos que quedaron esos profesionales que ya están trabajando y que están haciendo cada día pues, para que la psico-oncología funcione en el país. Dentro de todas las actividades que hacíamos nosotros como servicio de psico-oncología, estábamos de la mano siempre con el servicio de cuidados paliativos, porque la diferencia que nosotros teníamos con cuidados paliativos es que cuidados paliativos era un servicio que ya tenía permanencia dentro del hospital cuando nosotros llegamos. O sea, los cuidados paliativos ya estaban mucho más desarrollados. Ellos tenían todo un servicio con todos sus profesionales que trabajaban allí, trabajaban muy bien, engranados con el resto de los servicios del hospital, pero no tenían un psicólogo, ni tenían psiquiatra. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros trabajábamos, cuando llegamos nosotros, empezamos a trabajar de la mano con ellos. Entonces, los pacientes nos los referían a nosotros y nosotros lo atendíamos en nuestro servicio de psico-oncología. Entonces, siempre estábamos allí con ellos, realizábamos talleres de formación, realizábamos actividades juntos, estudios de casos, seminarios, y formábamos como que dos servicios separados que se engranaban perfectamente para brindar un buen servicio. Otras de las actividades bien importantes que hacíamos era, por ejemplo, que teníamos sesiones de yoga de la risa
una vez al mes. Y todo esto, como te digo, en esas colaboraciones que teníamos con la comunidad, primero teníamos a Menahem Belilti, que es uno de los precursores de la risoterapia en Venezuela, y después nos quedamos también con Jesús Reguetti, que es, él nos hacía sesiones de yoga de la risa con los pacientes hospitalizados, con los pacientes de nuevo ingreso, y era fabuloso cómo los pacientes se enganchaban en estas terapias y lograban disminuir sus niveles de ansiedad, ¿no? Otra de las cosas también que hacíamos dentro de todas nuestras actividades era, teníamos las puertas abiertas para las actividades artísticas y culturales que se pudieran desarrollar dentro de un auditorio pequeño que teníamos allí en el hospital. Entonces, por ejemplo, contactábamos con artistas que pudieran ir y hacer charlas desde que pudieran ser inspiradoras, motivadoras, o pudieran ser una obra de teatro, o pudiera ser los que eran cantantes, pues cantar, los que tenían presentaciones de danza, pues también hacían su danza. Entonces era como un día diferente que pasaban los pacientes, y quizás pues rompimos ese estereotipo de que todo es llanto y sufrimiento, y también podían haber otras cosas, ¿no? Como la vida real. La vida realmente continúa a pesar de la enfermedad. Pues creo que estas son casi todas las actividades que hacíamos. Como te digo, o sea, desde una atención individual, grupal, para temas específicos también. Por ejemplo, a veces habían familias disfuncionales que ante un diagnóstico de cáncer, pues esta problemática se acrecentaba, entonces ameritaba lo que era una intervención familiar. Entonces también hacíamos una intervención familiar. En fin, que es, como lo decía Carolina, una intervención bien individualizada, dependiendo de las necesidades del paciente, pues entonces eso era lo que brindábamos en su momento. Como persona, pues yo creo que mi vida fue una antes de entrar al hospital y otra después del hospital, porque la parte vivencial, lo que se aprende como profesional, y más allá de eso, como persona, con las vivencias de cada paciente, de los profesionales, de tus compañeros, eso es algo que te cambia la vida totalmente. O sea, aprendes a través del dolor, de las diferentes circunstancias y hasta de la muerte, aprendes a valorar lo que es la vida, los momentos, los pequeños detalles. Todo eso hace la diferencia. El tener el agradecimiento, por ejemplo, de los pacientes, el bienestar que le puede generar a los pacientes es muy satisfactorio, y eso te llena mucho todo el trabajo que tú puedas brindar. Y eso te motiva cada día a hacer las cosas mejor, a formarte para que puedas brindar una mejor atención a tus pacientes, a sus familiares, al equipo de salud. Y eso indudablemente que es muy satisfactorio, y es lo que te motiva a hacer las cosas cada día mejor. Dentro de nuestro servicio, los que estábamos allí, pues crecimos también nosotros como una gran familia. Lamentablemente al día de hoy, pues, y por la situación social, política, económica del país, casi todos estamos fuera, pero todavía nos consideramos una familia, todavía nos comunicamos, cada quien desde donde está, pues todavía aporta a los que se quedaron. Por eso, ¿no? Por todo lo que vivimos y por todo lo que nos quedó, y lo que
nos hizo crecer como personas. Como psicólogos, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que esto pudiera ser algo de interés para ellos, pues yo los motivo a que si les gusta esta área, vayan sin miedo, vayan con todas las ganas que tengan, con toda la motivación, porque es un área sumamente bonita, es un área donde se puede hacer muchísimo por los pacientes, desde la psicoeducación, pasando por la terapia, pasando por una escucha activa, simplemente con escuchar al paciente de manera activa, reflejarle su estado emocional, que puede ser adaptativo en un momento determinado, en acompañarlo en todo el proceso del diagnóstico hasta su recuperación o hasta que el paciente fallezca, si es que va a fallecer. Entonces, este es un área amplia, es un área bastante donde se puede echar mano de muchas estrategias para ayudar al paciente. ¿Qué se necesita? Además de la motivación y el estar dispuesto, manejo de las emociones propias principalmente y manejo de las emociones de los demás. Y sobre todo, pues lidiar con el dolor, con el duelo, lidiar con la muerte, con la idea de la propia muerte y de la muerte de los demás. Eso es muy importante en esta área. Pero una vez que tienes todo eso, pues todo fluye y te va a generar muchísimas satisfacciones. Yo estaba enamorada de lo que hacía en ese momento en el servicio, y todos mis compañeros también, por eso creo que se reflejaba en todas las labores que hacíamos, así que si alguno está pensando dedicarse al área de la psico-oncología y de los cuidados paliativos, pues de verdad que yo lo insto a que lo haga, a que estudie y que se forme para que le brinde una atención de calidad a todos sus pacientes. Pues no sé, Carolina, si hay algo más que quieras saber. Mira, la verdad es que yo he estado aquí haciendo como un acopio y agrupamiento de las dudas que aparecen aquí en el chat, y quería Vale. darle un espacio para esto. Varias de ellas han sido contestadas parcialmente, yo lo fui chequeando, pero me gustaría que muy puntualmente ambas hicieran referencia a estos temas porque hay aspectos específicos que no siempre fueron trabajados. O sea, por ejemplo, hay una pregunta que hace una colega desde Puerto Natales, que, no sé, Blanca, después tú te pones a ver en el mapa dónde es, que es cerca del canal del Beagle, terminando el continente, por decirlo de alguna manera, en donde ella pregunta sobre todo cómo se trabaja contenidos emocionales de los pacientes, pensando en pacientes mayores que tienen un enfoque muy biomédico. Creo que por allí va la duda específica, que quizá hay segmentos etarios, lo que hablaba Carolina también del ciclo vital, donde es más fácil socializarlos desde el punto de vista del individuo como holístico, pero aquí, para quienes tienen una concepción del cáncer como una enfermedad que debe ser curada, y desde el punto de vista biomédico, ese es uno de los primeros planteamientos. Y hay otro que estuve agrupando, no, veamos ese primero, después les voy a hacer uno que agrupé dos en uno. No sé Vale. si Blanca primero y luego Carolina. Sí, bueno, el tema de la información al paciente hay que tener claro que en cuanto a diagnóstico, el especialista es quien debe dar el diagnóstico al paciente, ¿no? ¿Cómo debe hacerlo? Atendiendo varias variables. Primero, lo que tú decías, la edad del paciente. No es lo mismo trabajarlo con un adolescente, con un adulto, con un anciano. Entonces hay que ir adaptándose a la edad de esa persona. Otra de las variables que hay que tomar en cuenta es el nivel educativo que tiene la persona.
Una persona de poca cultura o de poca educación, mejor dicho, pues quizás no va a entender términos médicos, procedimientos, entonces hay que adaptarse al nivel que tiene esa persona para poder informar, para que lo pueda entender. Otra de las variables que hay que tomar en cuenta es qué quiere saber el paciente. Si el paciente no quiere saber, pues hay que respetar eso también, ¿no? Ir diciendo hasta dónde él quiere llegar, si realmente quiere saber o no quiere saber, y ir contestando sus preguntas poco a poco, en la medida que lo va pidiendo, en la medida que lo va desarrollando. Las reacciones emocionales de los pacientes, pues sí, ese es otro tema, porque muchísimas veces, o sea, la mayoría de las veces, los médicos no saben lidiar con eso. Entonces, no es solamente atender a una parte de contenido, una parte de información propiamente dicho, sino también atender a las reacciones emocionales que puedan tener esos pacientes. Recuerdo que una vez en el hospital una paciente se levantó y salió corriendo. O sea, salió corriendo al paciente cuando le dijeron que tenía cáncer. Entonces quizás hay que estar atentos a eso, si el paciente está callado, si el paciente está en shock. Una vez que te dicen que tienes cáncer, hasta ese momento tú dejaste de entender todo, o sea, ya hay un bloqueo ahí, solamente el 30% de lo que te están diciendo es lo que vas a captar. Entonces, por eso se sugiere también que esté otra persona, un familiar, un acompañante, cuidador, que esté al lado de ese paciente para que también pueda entender y luego explicar al paciente. Entonces, con decirle, que entendiste lo que te dije, puedes decirme qué fue lo que entendiste para que se asegure qué es lo que está manejando el paciente y preguntar al paciente cómo te sientes, qué estás sintiendo en este momento con todo lo que te dije, qué pasa por tu mente, ese tipo de cosas que te puedan dar una idea de cómo se está sintiendo ese paciente, dar lugar a esas expresiones, si el paciente llora, si el paciente se altera, o sea, dar oportunidad a esa expresión emocional que no esté contenida, sino que el paciente la pueda expresar, se pueda desahogar, escucharlo antes de dejar ir al paciente en ese estado. Entonces, digamos que esas son estrategias que se manejaban con los especialistas para que pudieran manejar tanto la parte de dar información al paciente, ya sea del diagnóstico, de una mala noticia, de un cambio de tratamiento, como también a esa parte emocional tan importante en ese primer momento, porque muchas veces ese primer impacto, ese primer encuentro con el especialista va a generar, va a determinar tu adherencia al futuro tratamiento, tu adherencia o no, y tu enganche, ese rapport que puedas hacer con tu especialista, porque ese especialista es el que va a estar contigo de la mano durante todo el proceso. Si tú no tienes un buen enganche con él, pues va a ser mucho más cuesta arriba el proceso. Entonces, por eso la importancia de manejar tanto la parte emocional como la parte de la información al paciente. Listo, Carolina. Sí, o sea, abordando un poco también lo que dijo Blanca, cuando tenemos personas con un diagnóstico de cáncer, principalmente las personas llegan en un estado o entran en un estado de shock. Y cuando hay una mirada, más bien en este caso, desde el aspecto biomédico, desde la parte física del órgano, uno tiene que ir trabajando las dimensiones de la persona, precisamente conectándolas con ella. En general, las personas adultas mayores, por ejemplo, cuando tienen una significación muy estructurada, o sea, tienen una idea o significan algo de forma muy rígida, muy estructurada, hay que comenzar a poder amplificar otros temas o a resignificar otras situaciones que le permitan conectarse precisamente con esta área biopsicosocial. Por ejemplo, cuando la persona, por ejemplo, solamente se centra en la enfermedad,
tenemos que empezar a poder trabajar que el aspecto físico, la enfermedad física, es un área en la cual está siendo, por ejemplo, en este caso, dañada por el cáncer, pero que también tenemos que trabajar otras áreas que también pueden estar afectadas por la enfermedad. Por ejemplo, la parte psíquica, la parte emocional, la parte espiritual. Cuando uno entabla este espacio de escucha activa, de centrarse en la necesidad o en el pensamiento o en la creencia o en el sentir de la persona, uno puede recién ahí mirar desde qué vereda se para. En general me ha pasado la experiencia de que los adultos mayores, por ejemplo, tienen una mirada bien, bien centrada en lo físico, principalmente porque son personas que se mantienen activas y son personas también que nunca o generalmente no han tenido esta relación médica, porque son personas con historias de vida bien complejas, tienen su formación o su educación también ha sido un poco más limitada, por lo tanto cuando se enteran y se impactan con este diagnóstico, solamente se enfocan en qué va a pasar con su funcionalidad física. Y desde ahí, en el fondo, que nosotros, particularmente yo, a ver, a diferencia de Blanca, yo soy de la unidad de cuidados paliativos, soy la psicóloga de cuidados paliativos y soy la única del hospital. Por lo tanto, acá mi labor también, obviamente lo que es salud mental y lo que es cuidados paliativos, va enfocada a abordar todo esto. Un poco la adherencia al tratamiento, el manejo sintomático físico, emocional y psíquico, sobre todo cuando hay una mirada muy orgánica de la enfermedad, y poder generar también psicoeducación. Y para generar psicoeducación tenemos que conocer y tenemos que entender lo que nos pasa, precisamente para poder incorporar otros elementos. Claro, un poco hablando y tomando también, Blanca, lo que tú dijiste, por ejemplo, cuando yo llegué a la unidad de cuidados paliativos de mi hospital, no se hacía nada, en el fondo, porque era la atención individual del paciente, obviamente familia, pero en los años, particularmente me encargué de desarrollar precisamente esta psicoeducación y este trabajo activo con los pacientes y la familia en los talleres, que eran talleres que permitían también conocer realidades distintas. Por ejemplo, talleres donde todos tienen la misma patología, donde unos tienen una mirada más bien física, otros tienen una mirada o un sentir más emocional, y otros tienen una mirada de un sentir más religioso o espiritual. O muchas veces todos muy intensos los tres. Y el convivir y el compartir con estas personas, por ejemplo, un taller de 10 personas, 9 personas, obviamente los que estaban en condiciones y los que no estaban en dependencia severa claramente, y se podían también, mantenían su autonomía cognitiva y su autovalencia, podían ir, comenzaban a mirar y comenzaban a entender de que el cáncer no es solamente físico, sino que el cáncer o las enfermedades en general también tienen un componente emocional y un componente psíquico, principalmente porque no nos podemos separar de este binomio cuerpo-mente. Tenemos que hacernos cargo un poco del impacto que nuestras emociones tienen en nuestro sistema inmunológico y cómo lo físico también tienen un impacto en nuestras emociones, y vamos en el fondo generando una dinámica y una interacción constante. Y desde ahí, que la persona en el fondo le empieza a tomar o empieza a generar esta conciencia de que hay otros elementos también importantes de los cuales se puede hacer cargo. Es es devolver esta controlabilidad, este control también, no solamente de lo físico, sino que también de lo que nos hace ser humanos, lo que integralmente nos hace en nuestro sentir, pensar, creer, nuestros significados valóricos, nuestra moral, nuestra dignidad, obviamente lo que significa también estas expectativas, estas experiencias de vida, generando este cambio también
de paradigma que tienen muchas veces las personas. Yo puedo decir que en la experiencia las personas ya llega un momento en que su aspecto físico, o sea, su centrarse en la parte física, médica, ya no es relevante. O sea, comprenden en el camino de que son necesarios los trabajos también de su emocionalidad, o trabajar también las relaciones interpersonales dentro de la familia. Principalmente esto también en los talleres de familia, por ejemplo, los familiares también tienen muchas veces una mirada biomédica, porque se centran solo en el cuidado físico. Y eso también se trabaja, yo lo trabajo activamente con las familias en las intervenciones que hago, con los cuidadores principales o con las familias obviamente que están activamente en el cuidado y apoyo del ser querido, en este caso también en los talleres de familia, donde iban los familiares y también se abordaban. Por ejemplo, muchas veces los familiares entran en un estado de crisis, de abatimiento, de desborde emocional y psíquico, porque, por ejemplo, el paciente no come. Y se centran solamente en que no come. Es que ¿por qué no come? Es que no come, es que va a morir de hambre, es que no come. Y esa es solamente la mirada médica, la mirada fisiológica del no comer. Y desde ahí yo les hago la psicoeducación y les hago también esta intervención que tiene que ver un poco también con comprender que fisiológicamente los seres humanos dejamos de comer en algún momento. Por lo tanto, también el nivel de angustia y de ansiedad por obligar al ser querido a comer también disminuye, porque comprendemos ya que lo esencial no es lo físico, sino que es entregarle el bienestar en la medida de lo posible que la persona lo pueda recibir. Y ahí vamos cambiando un poco también esta mirada centrada en la atención médica. Esto lo he trabajado transversalmente con el equipo, nosotros trabajamos en conjunto con el equipo de oncología, nosotros no tenemos unidad de psico-oncología y en realidad en todos los hospitales a nivel nacional no existe una unidad de psico-oncología o un servicio de psico-oncología, porque estamos incorporados dentro de las unidades de cuidados paliativos, son pocos los que tienen psico-oncología, como el INCáncer o por ejemplo el Sotero del Río, que tiene también una unidad de psicología, pero esto hay que trabajarlo transversalmente con los equipos, también en la perspectiva o en el enfoque que le dan los equipos de salud, porque si ellos también rigidizan la intervención con el paciente desde esta mirada biomédica, entonces también va generando una limitación en que la persona pueda mirar desde otro punto de vista lo que está ocurriendo. Y eso se hace en forma individual, en forma intervención familiar, con el cuidador principal y también en los talleres. Eso es un poco ir cambiando también esta consigna de solo abordar desde la parte física. Las personas lo comprenden súper bien. También, por ejemplo, yo hago el ingreso de todos los pacientes que entran, todos tienen que pasar por mí cuando entran a la unidad de cuidados paliativos. Y también ahí en en fondo, en la primera intervención, en la primera sesión o en el primer espacio que tenemos, también yo les hago la psicoeducación en cáncer, psicoeducación en tratamientos oncológicos y efectos posibles ante las intervenciones, y eso también te desmitifica un poco de esta mirada solo médica. En general, por ejemplo, cuando uno dice cómo lo abordamos, aunque de verdad no lo puedan creer y que yo ya siento que también es parte también de la crianza, también es parte también de estas creencias, a veces un poco equívocas, erradas del cáncer. Las personas creen, por ejemplo, que el cáncer es una bacteria, es un bicho. Un paciente adulto mayor hace 2 semanas me pregunta, no entré en ese motivo de consulta, porque podría haber sido por un montón de situaciones, que si él le podría contagiar el cáncer a su señora. Estoy hablando de una persona de 77 años, 76. Entonces, a partir de esta mirada, un poco también irracional o
un poco a veces fuera del contexto real del cáncer, también, claro, las personas lo centran en lo físico. Una paciente hace muchos años me decía que ella tenía mucha pena y estaba sufriendo mucho porque a ella se le iban a quebrar los huesos, iba a morir así quebrada con los huesos expuestos, porque eso era el cáncer. Entonces ahí tienes que empezar a cambiar estas visiones fatalistas, catastróficas y también irreales de la enfermedad. Y ahí ¿cómo se diría? Te descentras de esta mirada biomédica. Entonces ahí tenemos esa oportunidad. Siempre digo que nosotros tenemos como psicólogos, psicólogas, oportunidades de generar un cambio, de generar una nueva visión o incorporarla a estas personas precisamente para que su sentido de la enfermedad no se limite a solo creencias escuchadas o vivencias a veces que también son reales, experiencias familiares que lo han pasado mal físicamente y que ellos sienten y esperan que les pase lo mismo. Entonces ahí vamos generando un cambio. Eso por lo menos en esa línea, no sé si contesto también un poco en la pregunta. Gracias, Carolina, porque también abordaste otra de las temáticas, que sería como la segunda de tres que he logrado decodificar de lo que me han planteado en el chat, que tiene que ver un poco con los distintos niveles de rol. ¿Okay? O sea, había una consulta sobre promoción y prevención de estilos de vida saludables y el rol que puede tener el psicooncólogo, que también lo vamos a ver con Blanca cómo se trabajaba, y hay alguien que pedía algún tipo de diferenciación entre el tratamiento pensado desde lo paliativo versus lo curativo. Espérame un poquito, que tuve una intervención aquí de mi hijo. Gracias, mi amor. Y el tercero es el tema de un poco hacer esa diferenciación entre lo paliativo y lo curativo, ¿sí? Que es una definición terminológica que creo que es importante hacerla por ahora, ¿sí? Como qué se hace, o sea, cuando se está apoyando, si siempre es paliativo, o sea, yo quisiera que aclararan esto. Y bueno, eso como básicamente, y también, bueno, aquí hay una pregunta sobre tareas y etapas, pero yo creo que esa pregunta en alguna medida ha sido trabajada. Para el final voy a dejar aquellas que tienen que ver propiamente con el psicólogo más que con el... Perdón, aquí está lo que me faltaba del tema. Alguien preguntaba sobre el tratamiento integral del dolor, cómo lo aborda el psicólogo, y también sobre la opinión que tengan acerca del uso del aceite de cannabis. Yo no sé si eso tiene que ver directamente con el rol del psicólogo o el psicólogo participa dentro de un equipo en donde eso podría ser una terapia utilizada. Eso. ¿Puedo partir yo cortito? Sí, y después vamos a hablar. A ver, voy con la última pregunta con respecto al uso de la cannabis. A ver, las terapias complementarias son terapias complementarias que lo que hacen es generar un apoyo a las terapias convencionales, que estamos hablando de las terapias quimioterapéuticas, radioterapéuticas, terapias dirigidas y terapias de inmunología. Así como existe la terapia del muérdago, la terapia de la vitamina D, existe también la terapia de la cannabis. Ahora, eso en general se indica por el oncólogo y por el médico paliativista. ¿Por qué? Porque nosotros en la unidad, en general, trabajamos para el manejo y alivio del dolor total con opioides, ¿ya? Opioides débiles y opioides fuertes que tienen que ver con la escala de analgesia. Por lo tanto, también tenemos que mirar la interacción que tienen muchas veces las terapias complementarias con los opioides. O sea, si un paciente está tomando morfina y además le agregas cannabis, lo más probable es que el paciente esté volado todo el rato. Por ejemplo, esté en el sentido de que haya una interacción. En general, la morfina genera efectos secundarios y que se van a los receptores del dolor. Por lo tanto, esto no produce esta adicción también tan temida por los pacientes.
Pero, por ejemplo, el uso de la cannabis tiene distintas utilizaciones. Hay, por ejemplo, porque te ve un médico que te hace una evaluación y te genera, en el fondo, el tratamiento, que va supervisado de manera semanal o quincenal y que en el fondo se va evaluando si tiene un impacto no positivo en el manejo del dolor, por ejemplo, en el manejo de angustia, ansiedad o, por ejemplo, para otras situaciones que pueden verse alteradas por la enfermedad. Eso es uno. En general, si el paciente, a mí me pasa que mis pacientes me preguntan, por ejemplo, si lo pueden usar, eh, particularmente ellos tienen derecho a utilizar todo lo que quieran. Sí o sí, esto tiene que ser acordado por los equipos de salud, los equipos sanitarios, porque es importante que haya una comunicación fluida y transparente sobre lo que se está haciendo, precisamente para que no haya una complicación o no haya una interacción, por ejemplo, más bien negativa en cuanto a los tratamientos de analgesia. Eso es otro. ¿Ya? Y la otra pregunta, claro, ¿cuál era? Tenía que ver con el rol preventivo. Ya, sí. Campañas de prevención de estilos de vida saludables. En general, yo trabajo mucho lo que son los estilos de vida saludables, precisamente porque tiene que ver con generar cambios en las conductas, por ejemplo, alimentarias, o en las conductas, por ejemplo, que tienen que ver con el consumo de alcohol y tabaco, y precisamente porque yo trabajo pulmón, por lo tanto, mis pacientes aún llegan consumiendo cigarrillos. Igual fuman, con el oxígeno al lado, o por ejemplo, dejan de fumar porque ya la quimioterapia ya no les permite recibir en el fondo el humo del tabaco, ya fisiológicamente no aguantan, pero sí, por ejemplo, con las familias que tienen historias de cáncer, y había otra pregunta por ahí, se le hace, por ejemplo, la psicoeducación que tiene que ver con la promoción y la prevención a las patologías, en este caso, por ejemplo, cáncer de mama, en este caso, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, hay componentes genéticos, pero más bien hay ambientes también muy ambientales que tienen que ver con la exposición a alimentos tóxicos o el consumo del cigarrillo. Y trabajamos también, yo trabajo activamente en lo que tiene que ver con el autocuidado, y eso es parte de la promoción de la salud, que tiene que ver con hacerse cargo de la salud. Por ejemplo, muchas veces el cuidador se descuida para atender a su ser querido, entonces el familiar deja de ir a los controles médicos, deja de evaluarse la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos trabajar activamente es que estos estilos se hagan parte de una cotidianeidad y una rutina que tiene que ver con el bienestar integral. Y eso también yo lo hago, lo hago con mis pacientes en lo que a mí, en mi quehacer, que tiene que ver con este trabajo activo de mejorar la calidad de vida de las personas en todas sus dimensiones. Por ejemplo, si una persona está comiendo muchos alimentos altos en grasas, por ejemplo, es un riesgo precisamente porque necesitamos adecuar que su alimentación puede ser equilibrada, debe ser, por ejemplo, balanceada, y no tiene nada que ver con una dieta, tiene que ver con equilibrar lo que estoy haciendo. Una persona, por ejemplo, que no camina, también activar a que genere actividad física, sobre todo si está con un alto nivel de estrés. Un cuidador que cuida va a generar un alto nivel de estrés. Una persona que está con una patología, en este caso oncológica, también necesita activar sus requerimientos físicos por la pérdida de masa muscular, por la pérdida de peso. Entonces necesitamos también activar estilos de vida saludables que vayan de la mano a mejorar el, el, la situación actual. Principalmente se aborda todo, o sea, yo, como lo decía Blanca también, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con cáncer, con emociones, todo lo que tiene que ver con la salud física. También, por ejemplo, activar, yo trabajo mucho la respiración consciente con mis pacientes para el manejo del dolor, y las visualizaciones relajantes o los espacios de relajación o la imaginería, precisamente porque permite disminuir la percepción de dolor. Eso también ayuda a generar un estilo de vida también saludable, porque yo me hago cargo
también de mi conciencia física y de mi conciencia emocional. Eso se debe trabajar transversalmente desde el día 1. Y con respecto a la diferencia entre paliativo y, o sea, la parte curativa y paliativa, Curativo. lo que es curativo es cuando tú tienes una enfermedad que es curable, se cura con los tratamientos. Y la persona está libre de enfermedad. En este caso, tú puedes tener un cáncer curativo con los tratamientos, pero eso no implica de que el cáncer nuevamente, las células neoplásicas se vuelvan a formar en tu organismo y se genere una recidiva, o sea, vuelva a aparecer el cáncer. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de cuidados paliativos o cuidados continuos, hablamos de que es un cuidado que tiene que ver asociado a la integridad y bienestar de la persona con un diagnóstico que es complejo. Por ejemplo, la diabetes debiese tener cuidados paliativos, una persona de COVID debiese tener cuidados paliativos, una persona con hipertensión, una persona, por ejemplo, con enfermedades cardíacas, una persona con fibrosis, bueno, son GES, pero fibrosis quística, o sea, todas las enfermedades que puedan generar un cambio en tu vida debiese ser cuidada continuamente y no en el final de la vida. Entonces, curativo es que se cura. Sí, hay cánceres que se curan, pero tú también tienes derecho a estar en unidad de cuidados paliativos porque el cáncer produce dolor, aunque te cures. Y también necesitas y tienes derecho a una atención especializada en salud mental, que es la psico-oncología. Por lo tanto, también necesitas entrar a los espacios de cuidados paliativos. En este caso, si las unidades de psico-oncología son independientes, que cuidados paliativos te derive, oncología te derive, o el médico tratante o el tratante que está a cargo te derive precisamente para tu atención integral. Acá en APS, atención primaria, nosotros trabajamos coordinadamente con los consultorios, con los SPAM, y los pacientes son abordados desde la atención primaria. Por ejemplo, nosotros si tenemos que derivar un paciente a psiquiatría, bueno, se hace la derivación de enlace que tiene que ver al Hospital Salvador y es atendido o al consultorio, el consultorio activa salud mental y lo deriva al COSAM, por ejemplo. En el caso que sea una situación, obviamente, que se deba trabajar externamente. Pero en este caso, por ejemplo, todos los que están con nosotros en paliativo los veo yo. Y los que no, se abre la ventana para que cuando lo necesiten o lo requieran en un momento determinado, ellos puedan optar a esta atención que es para ellos, pensada para ellos y trabajada para ellos. Ya, eso es un poco las diferencias. Eso, claro. Ok. No sé si alguien más tiene... No sé si quieres complementar, que eran estas tres temáticas: diferencia entre paliativo y curativo, el uso, la promoción de estilos de vida saludable y el uso de sustancias dentro de esta índole de terapias complementarias, como el aceite, en este caso en particular el aceite de cannabis. Si se trabajaba ya en ese momento y qué otras cosas se trabajaban. Está silenciada. Ahora, ¿y ahora? Ahora sí, vale. Sí, yo quería agregar a todo lo que estaba diciendo Carolina, que quizás lo vemos como cosas separadas, pero realmente no es así, porque cuando tú haces una intervención con el paciente y tú le estás explicando que va a ser parte de un proceso, tú al dar la información al paciente vas a disminuir su ansiedad, porque él ya sabe lo que va a pasar. Si tú le dices al paciente que al iniciar, por ejemplo, una sesión de quimioterapia, hay determinados efectos que se pueden presentar, cuando sí se llegan a presentar, y el paciente no los va a vivir como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Con aquella angustia, sino que ya sabe, ya lo maneja, ya lo controla, y eso va a disminuir sus niveles de ansiedad. Además de que él va a saber para qué es ese tratamiento que le están poniendo, cuál es el efecto que va a tener en su cuerpo, para qué está destinado ese tratamiento. Entonces, cuando tú entiendes que una quimioterapia no es para que se te caiga el pelo, sino para destruir esas células que están allí formando el tumor, entonces tú vas a decir, ok,
la caída del pelo, esa alopecia es secundaria, es un efecto no deseado. Entonces ya lo entiendes, lo incorporas y ya te sientes más tranquilo, ¿ok? Entonces, cuando tú das información, estás haciendo psicoeducación, estás manejando ansiedad, estás empoderando al paciente, cuando le informas también que durante esos días, por ejemplo, de quimioterapia, hay determinados 3 días antes, el día de la quimioterapia y unos días después, hay determinados alimentos que no puede consumir porque le pueden hacer interacción con su quimioterapia. Ese es un paciente que ya está educado, que va a evitar malestares, porque muchas veces los pacientes se descompensan no por la enfermedad y no por el tratamiento, sino por el desconocimiento de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, dentro de de la sabiduría de los pacientes, pues saben que tienen que tomar el agua de coco, entonces los pacientes se fajan a tomar agua de coco. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, en efecto, el agua de coco es muy buena, pero cuando tú te tomas 3 vasos de agua de coco al día, lo que te va a dar es una gran diarrea. Entonces tú dices, ah, bueno, me da diarrea porque es la quimioterapia, pero no, no es la quimioterapia, es el agua de coco. Sigues tomando agua de coco y entonces, ¿qué va a pasar? Que te vas a descompensar, vas a tener que ir al hospital, vas a entorpecer el tratamiento. Entonces son muchas cosas que se pueden evitar cuando tú manejas esa información con el paciente. De igual manera, cuando le das, lo formas en cuanto a la nutrición, lo formas en cuanto a los nuevos hábitos de vida que debe adoptar desde ese momento y en adelante, porque el paciente, aunque se recupere, siempre va a tener sus controles. Entonces, dentro de esos controles, debe mantener hábitos saludables de vida. Cuando tú al paciente lo formas también y le dices que su parte emocional, como decía Carolina, va a fortalecer o va a entorpecer, va a disminuir su sistema inmunológico, entonces es un paciente que va a estar más preocupado por disminuir todos aquellos elementos que le generan estrés, por incorporar a su vida elementos que le generen bienestar para manejar esa parte emocional, para fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, ahí estás haciendo prevención también de hábitos saludables de vida. Entonces, en la atención que le brinda al paciente está todo eso. Lo que pasa es que muchas veces lo dividimos como para hacerlo más comprensible, pero en cuanto brindas una atención integral, el paciente va captando todo eso y es un paciente que se va a recuperar más rápido, vas a tener una mayor adherencia al tratamiento, vas a tener un paciente mucho más colaborador y dispuesto porque no siente que la enfermedad lo agobia, sino que siente que él tiene también el control en su enfermedad, que él no se puede aplicar una quimioterapia o no se puede hacer una cirugía, pero sí puede fortalecer su sistema inmunológico, sí puede tener un estado de ánimo colaborador, un estado de ánimo alegre, un estado de ánimo donde va a colaborar activamente con un tratamiento y va a hacer, y como todo esto está relacionado, su cuidador, sus familiares también en ese sentido van a estar mucho más satisfechos, van a estar más tranquilos, porque recordemos que este cuidador, que por lo general siempre es el mismo, como decía Carolina, también se nos estresa, también sufre de burnout. De esta manera evitamos que haya una claudicación familiar y se nos quede el paciente solo y el proceso fluye de una mejor manera. O sea, el proceso se va llevando. Recordemos que cuando hablamos de cáncer hablamos de una enfermedad que es crónica porque se nos mantiene en el tiempo, durante mucho tiempo. Los tratamientos tienden a prolongarse, entonces por lo general siempre tenemos cuidadores casi que 24/7, entonces también tenemos que cuidar a esos cuidadores. Y por eso la atención tiene que ser para los familiares y para los pacientes, ¿no? Porque esa dinámica familiar siempre se ve interferida. Entonces, digamos que empoderar al paciente con la atención que le podamos dar, los diferentes
las diferentes disciplinas que conforman un servicio de psico-oncología y de cuidados paliativos, pues es lo ideal para estos casos. Ok, muchas gracias. Bueno, ya estamos en la recta final y como un poco encima del tiempo, pero nos quedó, lo primero que habían planteado yo lo dejé para el último y quisiera empezar con Blanca y luego con Carolina, donde me preguntan, bueno, sobre todo lo que han hablado son resguardos emocionales para pacientes y cuidadores, pero me preguntan por el resguardo emocional del terapeuta. Y lo otro, que es una pregunta bien interesante, es si hay un perfil para dedicarse a lo que ustedes se dedican como psicóloga, si el psicólogo tiene un perfil particular de habilidades personales y además un poco si hay que hacerlo desde alguna escuela, corriente o perspectiva psicológica en preferencia a otra. Pues yo creo que no. Fíjate, en nuestro servicio había especialistas que se iban más por la parte cognitivo-conductual. Yo soy más de corte dinámico porque pues donde nos formamos nosotros somos un poco más de corte dinámico, pero creo que no hay ninguna corriente en específico que te haga irte más por un lado o por el otro, ¿no? Creo que cada quien desde su particularidad puede llevar a cabo, cualquier psicólogo puede llevar a cabo esta labor de psicooncólogo. Como yo te decía al principio, creo que además de tener como buen psicólogo labores de escucha activa, también es necesario manejar muy bien las emociones negativas, las emociones positivas, reconocerlas, saber que están allí, saber cuándo te ayudan, saber cuándo no te ayudan tanto, y por supuesto lidiar con la muerte, ¿no? Pues es algo que está allí siempre presente, con el miedo a la muerte, el propio, el de los pacientes. También es necesario trabajar en equipo, es decir, tener habilidades para trabajar en equipo, para escuchar opiniones de los demás, para aceptarlas e incorporarlas. De igual manera, tienes que trabajar muchas veces bajo presión, o sea que eso es un aspecto que hay que manejar muy bien, la tolerancia a la frustración y tomar decisiones en un momento determinado, ¿no? Tomar decisiones complejas en un momento determinado y muchas ganas de ayudar a los demás. Creo que eso es lo principal para trabajar dentro de la psicooncología. ¿Qué era lo otro? Creo que se me pasaba. O sea, era sobre el perfil, la escuela y no, abordaste todo, porque Vale. tenía que ver si había una escuela preferente, que ya lo dijiste, si había cómo se tenía que resguardar emocionalmente el terapeuta, y lo otro eran las habilidades, más allá del enfoque. Sí, Yo creo que y yo también... creo que es como una labor de quizás saber hasta dónde tú puedes llevar tus expectativas, ¿no? Trabajar en un servicio de psicooncología, creo que hay que ir día a día con cada paciente, ¿no? En llenar tus expectativas que no necesariamente son las del paciente y viceversa. O sea, que tienes que estar como muy claro en eso, en que lo principal es el bienestar del paciente, lo que quiere el paciente y cómo puedes tú entrar en esa dinámica. Y como decía, pues a veces hay que tener mucha tolerancia a la frustración, a veces las cosas no suelen ser como uno espera y hay que ir adaptándose a todos esos cambios, a los cambios que va sufriendo la terapia cuando vas acompañando al paciente y que estés claro en tus emociones, en el manejo de tus emociones. Muchas gracias, Blanca. Carolina. Ahora sí. Sí, yo comparto con Blanca y a ver, creo que es importante tener una mirada o tener, no rigidizarse con solo un enfoque, ¿ya? Creo que es importante poder incorporar elementos que te permitan adaptarte y adaptarse a la situación del paciente. ¿Ya? En general, yo siempre digo que es importante tener una mirada sistémica,
porque como uno trabaja con la persona y con el paciente, necesitamos enfocarnos también en el contexto que los engloba. Además, obviamente, de estar centrado en la persona, muchas veces tienes que irte a la línea cognitivo-conductual, otras veces tienes que irte más bien a una mirada más humanista, o sea, también vamos moviéndonos siempre. Y siempre, o sea, creo que es importante la formación. Me parece que uno puede tener lo teórico, es súper importante tener la formación, porque las formaciones en distintas líneas son distintas. No es lo mismo trabajar en psico-oncología precisamente con enfermedades crónicas complejas, graves, que muchas veces te ponen de cara a una finitud de la persona. Trabajas activamente con la muerte, también trabajas con el deterioro físico, que eso obviamente también tú tienes que irlo manejando porque genera impacto y eso no lo podemos conocer. Además de eso, es ir siempre recogiendo experiencias, siempre ir nutriéndote también de los colegas, de las personas que trabajan, de las distintas también formaciones o culturas que también son súper a veces dinámicas, son muy también contrapuestas en lo que es paliativo o lo que es la psico-oncología. Por ese lado. Y en el tema de si hay que tener un perfil, bueno, más que nada es que te apasione lo que haces, es que te guste, es que seas capaz de comprometerte activamente con el paciente y la familia, además de contigo, porque obviamente hay un compromiso en todo lo que tú haces, tanto contigo como terapeuta, psicoterapeuta profesional de salud y también con el paciente. Y constantemente está revisándose. Me parece la experiencia personal, yo que tengo experiencia en cáncer durante años, tanto personal como en salud, además de trabajar con la muerte, o sea, mis pacientes fallecen y yo los veo fallecer. Los acompaño, obviamente por la situación de pandemia, muchas veces los he tenido que acompañar por video, obviamente las visitas domiciliarias ya están un poco, o sea, están suspendidas por el tema del COVID, pero también tienes que afrontar y tienes que resignificar lo que tú sientes, crees y piensas de la muerte, porque muchas veces son temas que aún no se abordan ni siquiera en tu propia casa. Es como tú lo trabajas, es como tú lo miras, es como tú quieres llegar a ese proceso porque tú estás acompañando también a alguien en ese aspecto. Y lo otro es también dejar tus prejuicios, tus juicios de valores y tus creencias también. No digo que no interfieran, pero digo que muchas veces tenemos que comprender que no son las mismas que la persona que está frente a ti. Por lo tanto, también tú tienes que tener una apertura para trabajar ciertos aspectos que para la persona son importantes. Por ejemplo, una persona que es atea y tú eres súper religioso o viceversa, bueno, tenemos que trabajar en esa creencia y en ese sentido que le da a esta persona a eso, precisamente que vive desde la fe. Yo trabajo activamente en la espiritualidad y la espiritualidad tiene que ver con el sentido de trascendencia, el sentido de existencia, y creo que eso también tiene que haber una revisión interna de cuál es tu sentido de existencia, de vida, y qué es lo que haces hoy día, cómo lo vivimos. Y trabajar, como dice Blanca, trabajar mucho las emociones, precisamente porque las personas en el fondo fallecen y eso te genera mucho dolor y frustración. Tú trabajas con el dolor de forma constante y eso genera agotamiento, cansancio, que nos puede derivar a un burnout o a una fatiga por compasión. Eh, entonces son espacios activamente de autocuidado que tienes que tener. Autocuidado con tus equipos sanitarios y autocuidados contigo misma en los espacios íntimos también de desarrollo. Eso por lo menos creo que es importante y que te guste trabajar con esta línea, que te guste trabajar con los adultos mayores, que te guste trabajar con jóvenes. O sea, yo particularmente, yo trabajo con adultos en cáncer y, por ejemplo, tengo colegas que trabajan en cáncer pediátrico y de verdad es
es también una labor tremenda donde tú tienes que tener una preparación emocional y psíquica, porque hay chiquititos de 2, 3 años que fallecen y tienes que trabajar con la muerte del chiquitito, del niño, niña o el adolescente, y trabajar con el sufrimiento, con el dolor de los padres. Entonces también son cuestionamientos súper válidos que uno debe hacerse siempre en esta línea de trabajo. Y principalmente que ames que te enamores de tu trabajo, que no sea solo por hacerlo. Eso principalmente. Listo, muchas gracias. Ha sido bien extenso, yo creo que la gente se ha quedado con gusto a poco porque de pronto no hay tanto espacio para el desarrollo de las temáticas. De hecho, hay una pregunta que era adaptaciones COVID, pero yo creo que eso es como para otro evento como este. Y lo que, bueno, aparte de agradecerles encarecidamente todo lo que ustedes están aportando, tanto para la formación de nuestros psicólogos como para los aportes de otros profesionales que también intervinieron aquí, como Lorena Nelson, que intervino bastante activamente. Solamente quería dejar, bueno, un breve espacio para Evelyn, nuestra coordinadora de vinculación con el medio, como para que dé unas palabras de cierre. Y bueno, ya dejar todo esto listo, vamos a conversar con Alberto acerca de la posibilidad de que este evento quede en algún tipo de repositorio, para que ustedes puedan de pronto reforzar algunos elementos y obviamente la posibilidad que dejo invitadas a nuestras ponentes de organizar algún otro tipo de actividad. Gracias, Carolina. Reiterar los agradecimientos a Carolina Mason, a Blanca Torres, grandes exponentes, nos acercan un poco a la realidad, ¿cierto? Esta realidad que muchas veces como seres humanos no queremos ver, y que es el acercarse a procesos que implican mucho dolor, ¿cierto? Y desenlaces fatales, pues, o sea, la muerte. En definitiva, el ser humano nace y necesariamente, inevitablemente va a morir. Entonces aquí tenemos un acercamiento para nuestros alumnos, ¿cierto? Otros colegas que son de otras áreas, y tener esa mirada, esa otra mirada desde lo profesional, desde el autocuidado, desde lo paliativo, ¿cierto? No eso, el modelo biomédico muy lineal. Entonces, agradecer todo eso, quizá dejar abierto el espacio, como decía Carolina ahí, para otra temática que tiene que ver con lo que nos aqueja ahora y que se entrelaza con lo que son patologías ya existentes, como es el COVID. Entonces, dejarla ya invitadas a Carolina, a Blanca, para una nueva oportunidad. Eso. Okay. Yo quiero decir, gracias Evelyn, ¿Sí? antes de cerrar, sí, agradecer, pero también comentarles que, bueno, yo el año pasado vi COVID en pacientes UCI, pacientes de distintas edades, pero además, obviamente, atendí a mis pacientes con cáncer de pulmón con COVID. Entonces, y que tiene que ver también con esta incertidumbre y esta angustia de enfermarse, sobre todo cuando son personas que están más expuestas respiratoriamente, con una enfermedad de base grave en el fondo, y eso también, claro, es para otro momento, pero acá también se entrecruzan otras cosas que tienen que ver con obviamente la enfermedad en sí misma, la potencial enfermedad que puedes contraer, y además la muerte y el duelo, porque mis pacientes, lo comenté creo hace un ratito atrás, con cáncer perdieron a familiares por COVID, personas sanas. O sea, tenemos ahí también una doble labor nosotras con Blanca y todos los otros profesionales psicólogos y oncólogas de abordar también una temática contingente hoy día que tiene que ver con esta crisis sanitaria. Así que eso por lo menos es como, y preguntas que a lo mejor quedaron ahí sin contestar, pero en algún otro momento. Gracias. Ok, Blanca. Bueno, muchísimas gracias Carolina por la invitación y sobre todo por este tema que me apasiona. Encantada de reencontrarnos en este momento y bueno, a todos por su participación y por supuesto que quedo a la orden para cualquier otro encuentro que podamos tener y seguir conversando de esto.
Ok, muchas gracias entonces. Y bueno, solamente agradecerles esta oportunidad, este momento y esta actividad que estamos realizando como una actividad que es necesaria para todos. O sea, creo que estas plataformas como Zoom nos han dado la oportunidad de encontrarnos. Y en ese sentido, eso también tiene un valor y también les doy un abrazo, como dice aquí Lorena Nelson, a los panelistas, no sé si llega a todo el mensaje, que nos da un abrazo y mil gracias a todos. ¿Ok? Muchas Y como dicen, gracias. que quedamos con gusto a poco, Gracias. las estaremos contactando entonces. Muy agradecidas, que estén muy bien.